Muy buenas noches, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Bienvenidos a Un Café con JJ por Ecuador TV en la señal nacional. Hoy nos acompaña el abogado Pedro Moreira Peña. Él es constitucionalista y penalista, máster en criminalística y ciencias forenses, docente de postgrado, autor de obras jurídicas, para conversar sobre las herramientas para luchar contra el lavado de activos. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Y esto de hablar de lavado de activos otra vez, un poco más que salir a la luz, se fortalece, suena más, tiene más volumen por lo que ocurrió hace pocos días en Mocolí cuando fue asesinado alias El Marino, ¿no? Y han empezado pues a aparecer nombres de presuntas personas que tienen que ver nexos o involucrados en San Borondón, que supuestamente pues era una isla de paz y no pasaba nada. Esto es un llamado de atención, ¿no? ¿Qué se debe hacer para combatir el lavado de activos, que es un problema que se arrastra desde hace muchos años? Licenciado Jairala, buenas noches, gracias por la invitación, gracias a todos quienes sintonizan este programa número 72. Así es. Y pues nuevamente gracias por el espacio. A ver, esto no solamente es un llamado de atención, es un letrero de neón pues, del tamaño de la catedral, porque son situaciones que se han venido sucediendo desde hace mucho tiempo atrás, que necesitan que ocurran hechos como estos para discutirlos, y lastimosamente en este país siempre un escándalo tapa al anterior y así venimos viviendo los últimos años. Entonces, tener una respuesta o una única respuesta de qué hacer contra el blanqueo de dineros, como se llama en España, o el lavado de activos a la morocha, no existe una única respuesta. Porque el blanqueo de dineros o el lavado de activos es un delito que se conoce en la doctrina penal como pluriofensivo. ¿Qué significa esto de pluriofensivo? Significa básicamente que lesiona varios derechos jurídicos y se alimenta de varias vertientes. Porque el lavado de activos no solamente se provoca por el narcotráfico, sino también por la corrupción. Muchos dineros mal habidos a través de la corrupción se invierten para que sean a la vez lavados o blanqueados y luego pues sean regulares ante el Estado o ante las normas de control. Entonces el problema es que ha habido un nefasto interín entre mayo del 2017 hasta el 23 de noviembre del 2023 en que el país estuvo al garete, sin controles, sin seguridad, sin política penitenciaria, sin nada. Y el gobierno actual está haciendo sus esfuerzos para retomar las cosas, para tratar de llevarlas por el andarivel que corresponde, pero esto no solamente debe ser reactivo, sino también preventivo. ¿Preventivo cómo? Porque conocido es que cada vez con más espacio en diferentes actividades, los sujetos dedicados a procurar lavar activos están en todos lados. Bueno, voy a decir cosas que han trascendido sin que eso signifique que sea verdad. En los GATS municipales, en los GATS provinciales, en la construcción, en los negocios de venta de automóviles, etcétera. ¿Cómo se puede combatir este crimen que constituye, yo digo, el pilar del crimen organizado? Porque sin plata y sin lavar activos seguramente no estaría escalando como hasta ahora. Claro, pero a ver, licenciado, esto no es un problema de reciente data. Este es un problema muy antiguo. O sea, nosotros crecimos con el consejo de nuestros padres de que la plata mal habida no dura. Obvio, sí. Que el crimen no paga, y una serie de situaciones de que lo fácil que llega, fácil se va. Entonces, toda la vida ha existido gente que, lo conversábamos off the record, que ha tenido un nivel de vida distinto a lo que debería ser. La diferencia es que antes no había este factor mediático donde todo el mundo denosta de todo el mundo. Está expuesto, sí. Y todos estamos expuestos por las redes sociales.
Entonces, antes habían personas que de la noche a la mañana hacían un imperio económico. Ahora es más llamativo porque lastimosamente la novelería y la sociedad de consumo nos lleva a que todo lo pongamos en redes. Dónde como, dónde voy, dónde me tomo un café, con quién salgo, qué hago. Hoy mismo hay políticos involucrados en este tema por tomarse fotos y grabarse videos en fiestas con personas que hoy están en entredicho. Claro, y después viene el cómo borro. Yo no lo El conocía. contenido. Entonces, el problema es que la prevención a esto de acá no solo va desde lo jurídico, no solamente va desde lo penal, también va desde una prevención por parte del Estado que entiendo este gobierno a través del MIES está tratando de llevar planes sociales para que nuestra juventud encuentre en lo honesto y en lo justo una solución a sus problemas de pobreza. Pero si yo quiero hoy andar sin referirme a una marca con denuesto, si quiero andar en un carro popular, en una marca popular o en un modelo popular y mañana quiero andar en un carro de alta gama, evidentemente algo no va a cuadrar. Si yo gano $1,000 al mes, pero me tomo fotos todos los días en centros comerciales de la vía San Borondón y compro almuerzos de $20, algo no está cuadrando en mi realidad. Entonces, toda esta situación, por quienes están vinculados en este suceso de los días anteriores en Mocolí, activa las alarmas, pone el letrero de neón, pero sin embargo es una situación que ocurre todos los días, todas las semanas en la vía San Borondón, todas las semanas en los alrededores del epicentro nocturno y farandulero de San Borondón, que todos sabemos dónde queda y dónde es. Claro, bueno, no sé si decir en buena hora, ¿no? Pero ya se desmitifica aquello de que todas las actividades narcodelictivas del crimen organizado reposaba o tenía sus guaridas en los sectores populares de las ciudades, en este caso de Guayaquil. Más bien digo yo, en estos sectores donde por supuesto hay violencia, sí, la violencia gira alrededor de delitos como microtráfico, pero los delitos grandes, digamos, los que usted describía, más bien están en otros estratos de la sociedad, ¿no? Pero es que el narco es aspiracional también. La persona o las personas que se dedican a una actividad delictiva, evidentemente buscan salir de estos cinturones de pobreza. Entonces, claro, habrán personas de buena cuna que se dediquen al narcotráfico y que se dediquen a blanqueo de dineros. Pero los jefes identificados de los carteles o de los grupos de delincuencia organizada de este país, el factor común es que provengan de estratos sociales inferiores. Entonces, evidentemente, así como usted, con su trabajo y su esfuerzo, ha progresado económicamente y es el afán de todos los que, incluso los que nos están viendo, de con esfuerzo y trabajo poder prosperar, así también los narcos quieren prosperar, pues salir de un barrio, de una precooperativa donde probablemente vivían y codiarse en Mocolí con los ricos y famosos. Y buscar aceptación también, ¿no? Porque generalmente se ha dicho, bueno, antes se decía en las reuniones sociales y en secreto casi, pero ahora ya no es un secreto, que en muchas urbanizaciones de lujo de San Borondón y de otras áreas, viven allí los líderes del narcotráfico. Tienen sus casas, son miembros de los clubes y buscan esa aceptación y no notoriedad precisamente, pero sí buscan subir de estatus, digamos, ¿no? Mire, hay una propaganda muy común de una tarjeta de crédito, que no lo voy a mencionar, ni siquiera eslogan para no meternos en problemas, pero que nos decía que con esa tarjeta de crédito usted podía entrar a todos lados. Más o menos esa es la visión de quienes se meten a este tema del blanqueo de dinero. Porque si yo con mi salario tengo que tomarme cafés de $1, porque no me alcanza para más, porque si me tomo ya el de $2 ya me quedo desfinanciado. Pero a través del blanqueo y de esta masiva campaña de consumismo a la que nos enfrentamos todos los días, que la aspiración es poder comprarnos el zapato de marca, la ropa de marca, el carro de marca, yo ya puedo comprarme la taza de café de $5. Claro. Y no solamente eso, ya me puedo ir a Dubái con mis amigos o mis amigas, ya puedo irme a Madrid, ya puedo irme a otras cosas que antes no tenía ni para irme a Pascuales. Entonces, normalmente estas personas que lavan dinero son personas escogidas
por el rebote mediático que pueden tener y por la capacidad de introducir los dineros a negocios que no llamarían la atención. Lastimosamente, el negocio se daña cuando se hacen demasiado notorios y cuando ya la situación pasa de ser un lavado underground a ser ya una exposición mediática de lujos que no se pueden alcanzar honestamente. Claro, claro, cuando ya efectivamente uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo en 2 años, cómo puede haber despegado así este negocio tal o cual, ¿no? ¿Y qué se hace para ponerle freno o por lo menos para bajarle un poco el volumen al lavado de dinero? Mire, hubo una regulación dictada más o menos 1 año y medio de parte, me parece que fue la Superintendencia de Bancos, en asocio con la UAFE y con el SRI, en la que se establecía que toda compra mayor a $500 debía ser bancarizada. Lastimosamente en la práctica no ocurre. No. Entonces es una manera de tratar de prevenir que usted vaya con el saco de yute y pague lo que sea. Es público y notorio que en varias tiendas de alto perfil, en centros comerciales de alto perfil, incluso no facturan ventas inusuales que se hacen de objetos suntuarios que no tendrían cómo justificarse. Claro. Entonces, conversábamos en algún momento cómo poner un limitante para que yo alquile mi casa en la Ciudadela X. Claro, claro. Pero es que ahí nos metemos contra la libertad de contratación. Porque se supone que si yo le arriendo mi casa o usted me arrienda la suya, usted me pide una serie de requisitos como récord, como dónde trabajo, a qué me dedico, quién va a ser mi garante, con quién voy a vivir, etcétera, etcétera. Pero si yo le presento un testaferro, una persona honorable aparentemente, que es a quien usted le va a alquilar, o me presento yo mismo, pero lo pongo a él como garante o a ella como garante, y resulta que usted está frente al conciliere y del grupo de delincuencia organizada más terrible del Ecuador o de Latinoamérica. Usted como dueño de casa sabe si yo soy o no soy un mafioso o soy o no soy un político corrupto. Pero esto es un tema interesante del que hablaremos en el siguiente bloque con nuestro invitado, el abogado Pedro Moreira Peña. Y también hablaremos de otros casos que no exactamente tienen que ver con lavado, pero sí de alguna manera, con el crimen organizado, la cercanía con el crimen organizado, otras actividades. Ya regresamos. Con el abogado Pedro Moreira Peña, constitucionalista, penalista, máster en criminalística y ciencias forenses, docente de posgrado, autor de varias obras jurídicas. Pedro, estábamos hablando antes del corte que sí es un poco complejo este tema del arriendo de quien alquila, porque de hecho no se puede convertir en un inspector de la UAFE, ¿no? Pero lo que debemos aceptar es que sí es real esto de que a veces aparecen arrendatarios que le pagan, arrendadores que le pagan 5, 6, 7 meses, 1 año de un solo golpe. Entonces ahí el que arrienda ni siquiera pregunta. Ese es un asunto complejo. Mire, lo conversábamos en el corte y valga la ocasión, quienes nos escuchan y nos ven esta noche cuando después del programa vayan a descansar, se queden con la idea en la cabeza o lo conversen mañana en el desayuno con sus hijos. Los que pintamos canas crecimos romantizando el crimen organizado a través del Padrino, la obra de Francis Ford Coppola. Bueno, la obra de Mario Puzo, que fue adaptada a la película de Francis Ford Coppola. Y los más jóvenes han idealizado la narcovida de las narconovelas colombianas, mexicanas, donde nos han hecho creer que el lavado de activos es un delito inofensivo o es una conducta inofensiva. Daño a nadie. Porque de últimas el narcotráfico sabemos que afecta a la salud pública, el matar a alguien, pues evidentemente el sicariato le arrebata la vida a alguien, pero el blanqueo de dinero lo podemos ver como una actividad inocua, que no afecta a nadie, que lo que hace es ayudarme a ir más rápido. Pero sí afecta a la economía, afecta a la libre empresa, afecta a la tributación de un país. Entonces, este tema del blanqueo
no solo está en los temas de arriendo, está en los equipos de fútbol, está en el deporte, está en la política, está en todos lados. Incluso ahora hablan hasta de estudios jurídicos que participan de la actividad de blanqueo de dineros. Es correcto, sí. Entonces es una situación que está enquistada en la economía ecuatoriana y es políticamente incorrecto decirlo, pero hay que mencionarlo. ¿Qué tanto o cuánto tiempo podría aguantar la economía ecuatoriana si desaparece el blanqueo de dineros? Terrible eso, terrible eso. Abogado, no es que estamos diciendo que hay que normalizarlo, ¿no? O sea, verlo como algo normal, porque no es normal. No, desde luego que no es normal. Es una actividad delictiva que está sancionada y reprimida en el COIP, está regulada por la UAFE, por el SRI, por los organismos. ¿Y qué más puede hacer la UAFE? Porque sí hay muchas medidas. A veces hay gente que se fastidia porque va a ser un depósito tal y el banco le pide casi que le declare bajo juramento lo que va a depositar y cuál es la procedencia. Pero, ¿qué más puede hacer la UAFE? Mire, la UAFE, para quienes no saben, significa Unidad de Análisis Financiero y está reglada por organismos internacionales, por la GAFI, y pues esto tiene los Estados Unidos puestos los ojos encima de esto. O sea, no es que nosotros nos inventamos el control. Claro, claro. Y la UAFE trabaja bastante bien. Claro. Hay actividades que a veces la UAFE incluso los exagera. Por ejemplo, usted tiene una cuenta en el banco A y otra cuenta en el banco B, suyas. Y usted lo que hace por diferentes razones para pagar los servicios básicos, pasa de una cuenta a la otra. Normal. La UAFE a veces lo registra como un movimiento inusual y le pregunta por qué si usted tenía, me invento, $5,000 en la cuenta A y tenía 2,000 en la cuenta B, luego tiene 3,000 acá y tiene 4,000 acá y claro, como así. Claro. Y como todo está centralizado, a veces los mismos ociosos / genios de la UAFE contaminan la información al SRI y el SRI también le pregunta, ¿y por qué este ingreso y no lo he reportado y no sé qué? Claro. Pero quiero graficar con esto que la UAFE y el SRI y todos los organismos de control, valga la redundancia, controlan la actividad económico-financiera del país y están al tanto de todo. Evidentemente, si yo el dinero vengo y no lo paso por el sistema financiero, sino que pago los honorarios o compro los servicios o lo que sea, directamente sin que haya un registro financiero, esos valores no van a ser contabilizados ni van a constar en ningún lado. Claro. Pero existen las normas y existen las políticas preventivas / reactivas del Estado ecuatoriano para tratar de evitar que desborde el blanqueo de dineros. Pero le repito, tenemos que sincerarnos como sociedad, como prensa, como políticos, como Estado ecuatoriano, ¿qué pasa a la economía ecuatoriana si es que se detiene el blanqueo de dineros? ¿Cómo atacar al blanqueo de dineros? ¿Cómo atacar al lavado de activos? Y por favor que no se entienda como una apología de. Claro. Pero si nosotros... ¿Qué pasa si sacamos el dinero del blanqueo de la economía ecuatoriana? Por supuesto, porque mire, no es un secreto para nadie que la economía del mundo está paralizada. No se diga la economía ecuatoriana. Desde antes de la pandemia, ya en el año 2019, la economía venía tambaleando. Con la pandemia se agudizó, no solo la de Ecuador, la del mundo. Entonces vivimos en un país con una economía apretada, con una economía comprimida. Sin embargo, usted ve que cada vez hay más proyectos inmobiliarios donde una casa cuesta más de $150,000. ¿De quién los compra? Si el sueldo básico, pero se venden. Entonces, si el sueldo básico en este país no llega a $500 y los créditos que dan las entidades financieras son muy difíciles de conseguir. Entonces, ¿quién compra una casa de 40 metros cuadrados en $150,000 en un barrio o en una ciudadela recién construida? Y cada vez construyen más ciudadelas y más centros comerciales y vienen más cantantes. Ahora viene el Inter de Miami con Messi, la entrada cuesta de la experiencia Messi como $500 y ya no hay. Entonces, eso es golpearnos o darnos una bofetada y decirnos que el blanqueo de dineros está en nuestra vida diaria. Claro. Y lastimosamente las acciones estatales no alcanzan para evitarlo. Es que ha ocupado demasiados espacios, ¿no? Y interesante lo que dice respecto de ese crecimiento
exponencial, por ejemplo, en la construcción, que yo tengo muchos reparos al respecto. A ver, otro asunto que tiene que ver no con el blanqueo, pero sí con el crimen organizado. ¿Debemos seguir esperando que aparezca alguna regulación municipal? En Quito parece que van en ese camino, o algún proyecto de ley para organizar el trabajo de los jóvenes generalmente que hacen delivery, que no tienen ningún control, no tienen relación de dependencia, han sido parte, algunos por lo menos han fungido ser trabajadores de delivery, que han participado hasta en asesinatos, en casos de sicariato, en asaltos, pero si nos ponemos a ver en blanco y negro, no le responden a nadie, porque no son empleados y sirven a 4 o 5 locales, por ejemplo, en su moto y con su contenedor. ¿Qué se puede hacer para regularlos y que la gente esté un poco menos intranquila en este sentido? Bueno, yo creo que lo que se puede hacer para regularlos es regularlos. Sí, hacer no una base de datos que establezca quién va a dedicarse a tal cosa. Es un trabajo, digamos, informal, pero para hacer delivery primero se debe tener un transporte para poder hacer delivery. Y quien tenga ese transporte debe ser, por lo menos, si no es propietario, ser concesionario del vehículo y además tener una licencia para poderlo conducir. Además el transporte sea legal, pues no sea una moto gemeliada. Claro. Entonces, claro. mire, licenciado, y amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Esto es más o menos como el transporte de Uber o de InDriver o de estas aplicaciones que se supone que no son regulares porque no está autorizado el taxi pirata o el taxismo pirata en Ecuador. Pero la empresa, entiéndase Uber o la que sea, le pide a usted para registrar su vehículo que lleve los datos, o sea, los documentos del vehículo y que usted se identifique con su licencia y etcétera. Aún así han habido secuestros en estos vehículos de Uber y de otras aplicaciones. Entonces, lo que se podría hacer es que Pedidos Ya, Tipti, que es la de un centro comercial, de un supermercado famoso de Guayaquil, con raíces quiteñas o serranas, tengan una base de datos de quiénes son los deliveries. Porque yo entiendo que no funciona aleatoriamente la asignación de delivery, sino que hay gente que está registrada en la aplicación para que, de acuerdo a dónde se encuentra, en qué sector, al momento del pedido, pueda ser tomado ese pedido y pueda ir a hacer la entrega del producto, la comida, lo que sea. Entonces, la aplicación debe hacerse responsable respecto al comercio que está registrado o que está abonado. Aunque el delivery no tenga relación de dependencia con no importa, pero es que, a ver, usted es la cafetería Un Café con JJ y usted permite que el servicio de delivery Pedro Moreira y Juan Piguave transporten su café ante los pedidos de los clientes. Entonces usted debe pedirle a las compañías Pedro Moreira y Juan Piguave que le den un registro de quiénes son las personas que son deliveries. No porque tengan relación de dependencia, sino porque están adscritos el transporte a esas compañías. Porque ¿qué pasa mañana? Digamos que se envenena el café. Exactamente. Y matan a una persona. Claro que sí. ¿Quién va a responder? Entonces, para poder hacer el control de la persona que entregó el café al usuario final, de quien preparó el café y de quien pidió el café, debe de haber un registro. Entonces, ahora, en los cositos esos, en los bolsos de los deliveries, entran kilos de droga, entran armas, entra lo que usted quiere. Claro. Hasta Jorgito puede entrar en uno de esos. Claro que sí. Entonces, tenemos que regularlos, pero no atacando la libertad de trabajo, sino previniendo una situación delictiva. Pero hay cosas que hay que regular y no tienen que resentirle a nadie, ¿no? Por ejemplo, comprobar que la procedencia de la moto sea lícita, efectivamente para qué empresas está trabajando ese delivery. La licencia, no se debería permitir trabajar a nadie que no tenga una licencia del Ecuador, o por lo menos que la haya homologado, pues porque tampoco se puede estar trabajando con una licencia extranjera porque ya no es turismo. Claro. ¿Me explico? ¿Eso le parece a usted que también serviría para el control? ¿No? Es que para comenzar debería tener visa de trabajo. Eso Entonces, es lo más pero complicado. a ver, seamos muy realistas y muy prácticos. También el Estado tiene que colaborar, entiéndase, los municipios, las prefecturas, etcétera,
para que la actividad pueda ser regulada. Exactamente. Porque mucha gente se justifica en la informalidad porque los controles son muy rígidos o los precios son muy caros. Entonces, una persona que viene o que no encuentra trabajo y tiene una motito y puede hacer delivery, quizás no tenga el valor para pagar la licencia. Entonces, como un incentivo al trabajo, el municipio, que normalmente va de la mano con la agencia de tránsito o la Agencia Nacional de Tránsito, podrían hacer un convenio. ¿Sabes qué? Si tú eres delivery y vas a trabajar, tu renovación de licencia o tu licencia por primera vez, la puedes pagar en 10 partes. Claro, es una buena idea. Pero hazlo. Es una Y buena así idea. con las patentes comerciales y así con todo. Con Porque todo. lo que el país necesita es trabajar, pero reguladamente, para tratar de alguna forma de combatir o por lo menos de ir tratando de hacerle entorpecer a la actividad delictiva. Bien, como siempre los tiempos se queda corto, pero así es este programa. Estuvo el abogado Pedro Moreira Peña con nosotros. Volveremos mañana a las 22 horas con más en Un Café con JJ por Ecuador TV. Entre tanto, descansen.